Para el año 2035 se proyecta que China supere a Estados Unidos como la principal potencia económica. ¿Sabían que China, a pesar de ser una superpotencia mundial, no solo es más pobre que Uruguay, Chile o Panamá, sino que incluso está al mismo nivel de riqueza que Argentina o México? Y luego los pobres todavía se sufren muchísimo la pobreza, que es un nivel muy heavy. ¿Por qué se ven tantos chinos en Estados Unidos si China es tan espectacular como dices? China contra Estados Unidos, ¿quién será la verdadera potencia mundial? Guerra Fría. Durante muchos años hemos escuchado este término que antes precisamente se abarcaba lo que tenía que ver con Estados Unidos y la URSS. Posteriormente a la caída de la URSS llega un tiempo en el cual los Estados Unidos se mantiene como la única superpotencia reinante, pero en los últimos años ha nacido otro país que ha estado rivalizando con los Estados Unidos y estamos hablando precisamente de China. Y es que no tenemos que ir más lejos. En los últimos días hemos visto justamente una guerra comercial que acaba de iniciar frontalmente entre Estados Unidos y China. Por un lado, Estados Unidos le pone aranceles del 125%, por otro lado, hasta la última información que tenemos, China le pone 104% de aranceles a los productos de Estados Unidos. Eso no se queda ahí, sino que también se están tratando de repartir el mundo, es decir, China está tratando de tener presencia en muchos países en los cuales antes no tenía presencia, más precisamente en algunos de África, Asia, incluso Latinoamérica, mientras que Estados Unidos, al menos en los últimos meses, se ha estado peleando con sus antiguos aliados y de esa forma ir perdiendo un poco de poder o de presencia en algunos países que antes tenía como aliados. Y todo esto ha hecho que se haga una serie de teorías en las cuales mencionan que China ya es la superpotencia del mundo, que China ya acaba de destronar a Estados Unidos, que China ya tiene los mejores puentes del mundo, las mejores construcciones, los mejores edificios, la mejor tecnología, el mejor ejército. Sin embargo, vamos a analizarlo con cabeza fría. Es por eso que el día de hoy, primeramente, vamos a conocer la cara que nos quiere mostrar China. De hecho, hace poco acaba de ir un streamer de los más famosos de todo el mundo, un streamer llamado Speed, y nos acaba de mostrar el lado bueno de China. Pero eso no es toda China, y es por eso que vamos a ver el punto número 2, la otra cara de la moneda, en la cual vamos a conocer con datos reales una comparativa entre Estados Unidos y China para conocer si en efecto China ya está a la par de Estados Unidos, si está muy por encima o si por el lado contrario está un poco abajo. Es decir, si es un país que es una potencia actualmente, es un país poderoso, pero que aún le falta mucho para alcanzar a los Estados Unidos y a los países desarrollados. Sin embargo, antes de comenzar con este video, me encantaría conocer tu opinión, que tú me pongas en la parte de los comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que en efecto China ya acaba de superar a Estados Unidos? ¿O crees que por otro lado a China le hace falta mucho por alcanzar a Estados Unidos o que incluso nunca lo logre alcanzar? ¿Listos? Comenzamos. Número 1. El dragón ascendente. Durante todo el proceso que me tardé para hacer este video, cabe mencionar que encontré que China es un país de contrastes. Es decir, es un país que es muy similar a cualquier otro país del mundo, como por ejemplo México. México es un país que tiene cosas muy hermosas, pero que también tiene una cara no tan buena. Que tiene un país súper visitado, pero que también tiene zonas muy peligrosas. Y justamente eso pasa con China. Y es que cabe mencionar que China tuvo una revolución en los últimos 70-75 años. Es decir, hasta el año de 1950 China no era nada de lo que es hoy día, y ahí justamente tenemos algunas de las imágenes en las cuales China estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y era un país completamente diferente. Teníamos noticias de un China en el cual prácticamente toda la gente de China se encargaba de trabajar de día a noche, todo el día, todos los días. Trabajadores escaparon de una fábrica de iPhone en China. Los obreros huyeron saltando bardas y cargando sus maletas, denunciaron malas condiciones de trabajo. Encontraron a 163 ciudadanos chinos trabajando en condiciones parecidas a la esclavitud en una fábrica de su país. Sin embargo, cabe mencionar que eso lo único que hizo fue acelerar algo que ya se venía viendo, y estamos hablando de las Dark Factories. Para aquellos que no lo sepan, una Dark Factory significa precisamente eso, una empresa a oscuras, es decir, ya no trabaja ningún solo humano, sino que todo el trabajo lo hacen los robots. Aparte de eso, también se nos muestra en redes sociales, en TikTok y todo ello, las grandes ciudades chinas, ¿sabes? Se hacen videos, van youtubers y nos muestran cómo es Shanghái, cómo es Taipei. Grandes ciudades que dejan incluso muy por detrás algunas de Estados Unidos. Y esto lo único que hace es darnos a entender que China ya no es el mismo país que era hace 50, 70 años, sino que es muy diferente, o al menos eso es lo que nos tratan de enseñar. En estos típicos de edificios, habitaciones se dividen en estas viviendas. Se ponen jaulas de 1 metro por 2 metros. Let me give you a tour of ghetto in China. This town is located in Shenyang, Qingdao. Name's Wangdi Anugu.
You can tell all the buildings are simple and crude. Es decir, todo parece indicar que China tiene más en común con algunos países de Latinoamérica de lo que nos imaginamos. Todo apunta a que zonas turísticas y centros financieros como Shanghái o Hong Kong, en efecto, son ciudades de primer nivel. Pero China es tan grande y tan poblado que realmente no todos viven así. Si no me crees, solamente basta con revisar el PIB per cápita o el salario mínimo y nos podremos dar cuenta que son incluso más bajos que México. Esto obviamente por su enorme población. Sin embargo, a pesar de todo eso, vemos cómo construyen en solamente unos días un edificio. Un país donde ahora se están produciendo a gran escala los autos eléctricos, con marcas que llenan todo el mercado mundial, los cuales son polémicos por ser muy atractivos a buenos precios, pero que al cabo de algunos años presentan graves fallas, incluso en algunos casos extremos, fallando el piloto automático y chocando sin parar mientras el conductor no puede hacer nada. Todo esto mientras otras marcas como BYD están desplazando a Tesla, incluso fabricando una batería que se puede recargar en solamente 5 minutos. Pues así anunciaba la marca de coches eléctricos china BYD, número 1 en su país, que se va a poder recargar un coche en solo 5 minutos. Además de todo esto, vemos una revolución en China en cuanto a la robótica, que promete crear robots funcionales con piel sintética, que de por sí debemos de entender que ya sustituyeron a los trabajadores en algunas empresas, lo que nos deja pensando qué va a pasar con China si sigue mejorando sus robots, siendo el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que antes tenían un trabajo, pero que el día de mañana serán desplazados por los robots y la inteligencia artificial? In the future, robots may feel the world the same way we do, through their skin. To bring that vision closer, scientists have developed a revolutionary type of electronic... Mírala bien, pero mírala bien. Esta chica no es un humano de verdad, es un robot humanoide construido en China, utilizando piel sintética. Y hablando de inteligencia artificial, tenemos a DeepSeek, que se ha hecho viral por el escándalo de basarse en ChatGPT, lo cual da más escalofríos una vez que China ha mencionado que podría reforzar su ejército con robots, todo esto para disminuir las bajas humanas en el campo de batalla, tal cual como una película futurista. En China, los robots ya son parte de los cuerpos de seguridad. Tienen de muchos modelos, como este que se parece a un humano, o este otro de 4 patas que parece molestar a sus compañeros. Pero el más impresionante es este, es el último modelo de patrulla totalmente autónomo. Y es que, como te vengo comentando, todo esto parece indicar que China es un país de contrastes, es decir, puede tener lados muy buenos, pero también otros no tan buenos, que de hecho no les conviene que los conozca todo el mundo. Eso pasa en cualquier país del mundo. Si viene un extranjero a México, lo vamos a llevar a los mejores restaurantes, a los mejores lugares, a las mejores ciudades, y vamos a tratar de no mostrarle lo que sabemos que está mal en nuestro país. Eso justamente parece indicar que es lo que está haciendo China con sus últimas campañas de turismo y todo lo que está tratando de hacer. Sin embargo, primero vamos a ver la cara bonita, lo que quiere China mostrar al mundo, y para eso vamos a ver rápidamente un repaso sobre lo que hizo Speed. Este es un streamer de Estados Unidos, curiosamente, que va a China y se encarga de documentar gran parte de lo más bonito de China, y esto fue parte de lo que vio. Número 1, smartphones. Comencemos hablando de los celulares, que es uno de los ramos en los cuales China ya es potencia, siendo uno de los mayores fabricantes de celulares de todo el mundo. Y aquí podemos ver cómo ve uno de estos celulares chinos más avanzados, el cual se dobla y termina por comprar 3 de ellos. Yo! What the hell? Best camera on any phone? Yeah. How much it goes? 3,000. 3,000? Yeah. For a phone? Número 2, un show de drones. En Año Nuevo se está haciendo tendencia y moda usar shows de drones. Esto en algunos países, sin embargo China está a otro nivel, incluso llegando a atrapar la atención de este streamer. This is China! Oh my god! Oh my god! This is really Shenzhen! Número 3, ciudades del futuro. Como ya te comenté, a día de hoy China tiene algunas de las ciudades más impactantes de todo el mundo, y esto evidentemente llamó la atención del estadounidense, incluso viniendo de uno de los países más desarrollados de todo el mundo. Hey! Free love! This is China, baby! There you go! Número 4, robots. Cuando vimos la película de Yo Robot, pensamos que eso tardaría décadas para llegar, pero cada vez se ve más cercano, pues incluso esto llamó la atención de Speed, pues se encontró con un robot que bailaba como él. Hey! There you go! Hey! There you go! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Número 5, un auto que salta. No sé la verdad para qué te serviría que un carro salte, pero este supercarro lo puede hacer, siendo compartido por el creador de contenido. The car can even dance by like by itself. Look.
Número 6. Un taxi volador. Sí, el futuro es hoy, anciano, pues resulta ser que mientras en México los taxistas se ponen a golpear a los turistas y a extorsionarlos al punto de quedarse sin trabajo, en China los taxis ya vuelan. Eso sí, barato no es, aunque muchos dicen que no es un carro sino un dron. Sin embargo, en este punto tú dime qué opinas, ¿es un taxi volador o simplemente un dron? Número 7. Carro sumergible. Hablando de vehículos, esto ya lo hemos visto incluso con creadores como por ejemplo Sonrix. Sin embargo, aún así fue mediático ver cómo el carro circulaba sin problemas por un pequeño lago. Oh my God! Oh my God! This car's not sinking! It's not sinking! It's not sinking and we're in the car! I'm done! Hey, China got it! Número 8. Lentes traductores. Otro momento importante fue cuando se le acercaron para mostrarle unos lentes que traducen en tiempo real, lo cual nos da una idea de cómo será el futuro, donde podrás ir a cualquier país del mundo y comunicarte en tiempo real sin ningún problema, todo eso sin conocer ni siquiera el idioma de ese país. Hey, sweetie, it's working. Hey, bro! I speak Chinese! Hold on. Número 9. Mostró también su música y cultura milenaria, de la cual deben estar muy orgullosos los chinos de mantenerla. Número 10. Platicó con una chica que llamó la atención por su voz de anime, lo que llamó la atención de muchos hombres. Say Pikachu! Yo, she sound identical! Say it again. It's like this, Pikachu. Yo. Todo esto entre algunas otras cosas que hizo, como conocer a algunos personajes interesantes de China, comer comida rara e incluso recrear la famosa escena de Karate Kid con el actor original. Sin embargo, evidentemente, ninguna civilización es perfecta, pues es que es bien sabido que una de las civilizaciones más racistas del mundo son precisamente las asiáticas, ya que en países como por ejemplo Japón, Corea o China, no es bien visto casarse con personas de tez oscura, incluso no se les permite a los extranjeros entrar a algunos antros coreanos, y esta vez no fue la excepción, pues incluso en China se burlaron del streamer, esto al darle una banana haciendo alusión a un mono. You gotta love it! Wait, you gotta love it! Come here, motherfucker! Mira. Y finalmente debes de saber que esto evidentemente hizo un revuelo, fue algo que no pasa en China comúnmente, es decir, van muchos creadores de contenido a China, pero no se hacen virales. ¿Por qué? Porque evidentemente las redes sociales que hay en este lado del mundo y las que hay en China no son las mismas. Por eso cuando va Luisito Comunica, cuando va algún otro, no tienen gran peso, es decir, no pegan en ese país, nadie de ese país los conoce. Sin embargo, aquí pasó un evento muy importante y es que todo parece indicar, y se dice en redes sociales, que el mismo gobierno chino lo invitó a Speed para que participara, diera un recorrido por todo el país, le dio el acceso a todo el país, le cerraron calles, lo ayudaron a pasar, y todo esto se podía ver incluso cuando llegó a tener cerca de decían casi 100,000 personas que lo estaban siguiendo en las calles de China. Oh my God, that is insane, bro. That is insane how much people there were. E incluso se vio cuando el gobierno de China le ofreció una visa por 10 años que no le habían ofrecido a nadie de su segmento. Entonces todo parece indicar que China utilizó esta carta para promocionar su país, mostrando evidentemente lo mejor de China. Emily, ¿por qué darle importancia en China a iShowSpeed, un influencer que no siempre transmite el mensaje más positivo? La respuesta es sencilla. A los chinos rara vez se nos ha dado la oportunidad de contar nuestra propia historia. Solo le tomó 6 horas desmontar 2 décadas y miles de millones de dólares en propaganda anti-China. Se trata de Speed, que con solo 20 años y más de 37 millones de seguidores, ha mostrado a China sin filtros ni políticos de por medio. Sin embargo, hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios cuál de estas cosas fue la que más te impresionó. Número 2, comparativa. Sin embargo, hasta este punto podríamos pasar horas diciendo lo bueno, lo malo de un país, que quién es mejor. Sin embargo, más fácil, vamos a basarnos en datos reales. Para esto vamos a tocar 12-13 puntos, en los cuales vamos a tocar algunos de los puntos más importantes tanto de Estados Unidos como de China, para conocer en qué es más poderoso un país y en qué es más poderoso otro país. Así que vamos a comenzar rápidamente por la historia de estos dos países, que es muy diferente. Estados Unidos es un país que tiene un poquito más de 200 años, mientras que China es un país milenario. Comencemos por Estados Unidos. Fue fundado en el año de 1776, expandiendo rápidamente su territorio continental, esto durante el siglo XIX. Sin embargo, tras su guerra civil del año 1861 al año 1865, vivió una industrialización acelerada, esto entre el año de 1865 y 1898, años en los cuales la producción de carbón creció un 800% y la red ferroviaria creció un 567%, superando así a la Gran Bretaña como el primer productor mundial de acero para el año de 1880.
1985. Sin embargo, su época dorada fue entre el año de 1950 a 1960, esto con una amplia prosperidad de la clase media. Fue entonces cuando Estados Unidos se convirtió en la mayor economía global a fines del siglo XIX y hacia 1950 concentraba cerca del 27% de todo el PIB mundial, es decir, casi el doble de lo que representa hoy día. En el caso de China, esta es una civilización milenaria, vio siglos de esplendor imperial, pero en los últimos 200 años experimentó declive y renacimiento. A inicios del siglo XIX, China aún poseía la mayor economía del mundo. Sin embargo, tras guerras y colonización parcial en el siglo XIX, cayó a menos del 5% del PIB mundial hacia el año de 1950. También quedó devastado por la Segunda Guerra Mundial y fue así como llegaría a los años 80, cuando China abandonó la ortodoxia maoísta. Fue así cuando incorporó elementos del mercado, logrando así un crecimiento económico superior al 9% anual por décadas. Gracias a ello, más de 800 millones de chinos salieron de la pobreza y China pasó de ser un país agrario empobrecido, esto en el año de 1950, a ser la segunda economía mundial que conocemos hoy día. Número 2. Superficie territorial. Cabe mencionar que estos dos países son de los países más grandes de todo el mundo, pero también están muy parejos, es decir, Estados Unidos cuenta con una superficie de 9.83 millones de kilómetros cuadrados, mientras que China posee casi lo mismo, 9.6, es ligeramente más pequeña que Estados Unidos, pero son muy similares. Sin embargo, cabe mencionar que mientras Estados Unidos no tiene disputas territoriales actuales, China sí tiene algunas disputas territoriales, como lo es el caso de Taiwán. Número 3. Población. China y Estados Unidos también son el segundo y tercer país más poblados del planeta. En el año de 2024, China contaba con aproximadamente 1.426 millones de habitantes. Sin embargo, se espera que su población vaya en descenso, pues según la ONU proyecta que la población china caerá a unos 1.313 millones de habitantes en el año de 2050. Todo esto debido al envejecimiento y la baja natalidad de China. En contraste, Estados Unidos posee alrededor de 340 millones de habitantes, esto en el año de 2024, y sigue en crecimiento, en gran manera impulsado por la migración. Y es por esto que se estima que Estados Unidos seguirá creciendo, alcanzando una población en 2050 de entre 370 y 380 millones. Y es que a priori parecería ser que eso es una ventaja para China porque es más población, es un mercado interno más grande. Sin embargo, en la población no siempre tener una mayor población significa buenas noticias, porque significa más servicios, más carreteras, más infraestructura, más inversión a la salud y todo ello. Entonces, aquí la pregunta más importante sería, ¿ustedes quién creen que llegue mejor posicionado al año de 2050? ¿Estados Unidos o China? Número 4. Producto Interno Bruto. Cabe mencionar que por este lado sabemos efectivamente que Estados Unidos es la mayor economía de todo el mundo, ya que Estados Unidos posee un PIB de 27 billones de dólares, mientras que la economía china solamente tiene 10 billones menos, o 9. Estamos hablando de 18 billones de dólares. Sin embargo, un dato que seguramente no sabías es de que si comparamos China y Estados Unidos en el año de 1950, la cosa estaba completamente dispareja. Y es que debes de saber que en ese año Estados Unidos producía cerca de 300.000 millones en su PIB, esto en dólares corrientes de esa época, mientras que China en ese entonces apenas llegaba a una decena de miles de millones de dólares. Todo esto tras años de guerra y estancamiento. Es decir, en el año de 1950, el PIB de Estados Unidos superaba en más de 10 veces al de China, además de que Estados Unidos representaba cerca del 27% de toda la economía mundial. Todo esto frente a menos del 5% que representaba China en ese entonces. Y es que en términos reales, desde el año de 1950 hasta nuestros días, la economía de Estados Unidos se multiplicó por 90, mientras que la de China literalmente explotó desde los años 1980. Número 5. Crecimiento del PIB. Cabe mencionar que uno de los datos por los cuales la mayor parte de la población cree que China va a alcanzar a Estados Unidos y lo va a superar es por lo que tuvimos precisamente hace algunos años, es decir, hasta hace 10 años veíamos muchas noticias en las cuales China había crecido 8%, 9%, 10% anual. Eso, para que te des una idea, es 2, 3, 4, 5 veces lo que está creciendo actualmente México. Sin embargo, cabe mencionar que la economía de China se ha desacelerado en los últimos años. A día de hoy, en pleno año 2024, creció solamente 5%, mientras que la economía de Estados Unidos creció un 2.5%. Cabe mencionar que esto es en base a su PIB, es decir, no es lo mismo que tú saques el 5% de 18 que saques el 2.5 de 28, es decir, aún así los crecimientos son muy parejos. Y es que según algunos análisis de Bloomberg Economics indican que el crecimiento chino podría caer por debajo del estadounidense en la década del 2030, lo cual impediría tajantemente algún día tomar el trono de la primer potencia económica mundial. Así que respondiendo rápidamente a la pregunta sobre si algún día China podrá superar económicamente a Estados Unidos, la respuesta es que no hay nada escrito, es decir, sí es posible siempre y cuando China siga creciendo a un ritmo de 8-10%, lo cual no ha tenido en los últimos años, y aparte de que Estados Unidos se contraiga, es decir, que Estados Unidos no siga creciendo al 2, 3, 4, 5%, porque en ese caso le sería demasiado difícil algún día alcanzarlo. Y además de todo eso tenemos que tomar
tomar en cuenta que todo depende de muchos factores. Es decir, por ejemplo, la guerra arancelaria que tenemos actualmente en nuestros días podría afectarle a uno o a otro. Es decir, podría beneficiar a los Estados Unidos o podría perjudicar a China, pero también podría pasar lo contrario. Es decir, Estados Unidos se quedaría sin aliados, nadie que le venda, nadie que le compre, y China, por otro lado, se podría hacer amiga de todo el mundo y podría ascender como una potencia. Es decir, depende de muchos factores. Pero si hablamos a día de hoy cómo están las cosas, lo cierto es que ver que China alcance y supere la economía de Estados Unidos se ve muy complicado. A muchos izquierdistas les gusta decir que China rebasará a Estados Unidos como la mayor potencia económica del planeta, pero la realidad es que eso, que era una proyección real y seria hace 20 años, ahora es casi un mito. Número 6, índice de desarrollo humano. En ese punto podemos ver una gran diferencia. Es decir, en Estados Unidos el IDH es de 0.927, es decir, entre más cercano esté a 1 es mejor. Y esto nos pone que Estados Unidos tiene un IDH muy alto, mientras que en el caso de China tiene un IDH de 0.788, es decir, un índice de desarrollo humano alto, ya no muy alto, sino solamente alto. Y es que para que te des una idea de la realidad del país de China, tenemos que México, por ejemplo, está muy pegadito a China, es decir, China está en la posición número 75 y México está abajito en la posición número 78 de calidad de vida. Es decir, México tiene 0.781 contra 0.788, es decir, están muy pegaditos. Cabe mencionar que esto fue en el año de 2022, puede haber cambiado efectivamente, pero cabe mencionar que esto nos da una idea de cómo se vive en China o cómo vive la gran mayor parte de la población de China con la gran mayor parte de la población mexicana. Cabe mencionar que esto nos da una idea de que se vive mucho mejor en Estados Unidos que en China. Y es que si no me crees, según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita chino ronda los $24,560 por año, esto en el año de 2023, mientras que el mexicano fue superior, esto con $25,600 en el mismo año y con datos del Banco Mundial también. ¿Sabías que China, a pesar de ser una superpotencia mundial, no solo es más pobre que Uruguay, Chile o Panamá, sino que incluso está al mismo nivel de riqueza que Argentina o México? Un chino gana casi 4 veces menos que un estadounidense, pues en Estados Unidos ganan cerca de $81,700 por año. Y si hasta este punto tampoco me crees, ese es uno de los motivos por los cuales vemos a millones de chinos que emigran y se ponen en muchos países. Salen a México, salen a Estados Unidos, salen a Argentina, salen a todos los países del mundo, esto buscando mejores oportunidades de vida. De hecho, justamente México en el año de 2023, los chinos fue la tercera nacionalidad que más llegó a nuestro país. China es un país, yo creo que tiene muchos extremos. Los ricos son extremadamente ricos. Y luego los pobres todavía se sufren muchísimo la pobreza, que es un nivel muy heavy. Hey, ¿por qué se van tantos chinos en Estados Unidos si China es tan espectacular como dices? Y es que quizás el decir que China es más poderosa que Estados Unidos viene del tema militar, ya que ambos países poseen las dos fuerzas armadas más poderosas del mundo, aunque la estadounidense aún mantiene una clara superioridad tecnológica y de proyección global. De hecho, si miramos el índice del Global Firepower del año 2024, nos daremos cuenta que Estados Unidos ocupa la posición número 1 en el poderío militar global, mientras que China se encuentra en la tercera posición detrás de Rusia. Y es que debes de saber que el gasto militar de Estados Unidos es el mayor del planeta por amplio margen, y es que en el año de 2024 Estados Unidos destinó alrededor de $900,000 millones en defensa, es decir, aproximadamente unas 3 o 4 veces el presupuesto oficial de China, la cual invierte cerca de unos $260,000 millones, ubicándose en la segunda posición a nivel mundial. En otras palabras, Estados Unidos por sí solo representa cerca del 40% del gasto militar global, mientras que China tiene la fuerza militar más numerosa del mundo, con más de 2 millones de soldados activos en sus filas, mientras que Estados Unidos mantiene alrededor de 1.39 millones de militares activos. Sin embargo, si revisamos las cifras de Marina, Infantería, Fuerzas Especiales y Fuerzas Aéreas, en casi todas gana Estados Unidos. De hecho, la única forma que China vencería a Estados Unidos parecería ser que esta sería mediante una alianza militar. Número 8. Premios Nobel, Innovación Científica y Tecnológica. Cabe mencionar que en últimos años es verdad que China ha repuntado en ciencia y tecnología, es decir, China actualmente ya rivaliza con los Estados Unidos en muchos rubros. Es por eso que vemos que BYD, que acaban de inventar los robots, que acaban de inventar la piel sintética, que acaban de inventar esto, pero ¿esto sería así siempre o es solamente apenas? Y eso significa que ahora China está tratando de competir en este rubro con los Estados Unidos. Para esto debes de saber que rápidamente hasta el año de 2023 Estados Unidos había ganado un total de 413 premios Nobel en todas las disciplinas, todo esto más que cualquier otro país del mundo, mientras que China en cambio tiene una presencia modesta en estos premios, con solamente 5 chinos que son laureados en este premio Nobel. En cuanto a innovación tecnológica, también Estados Unidos fue la cuna de gran parte de las innovaciones del siglo XX y parte del XXI, desde la era atómica, la era espacial, la revolución digital, los microchips, el internet, el auge de los smartphones y en las redes sociales, mientras que en este caso China había sido solamente un espectador. Pero algo interesante es que en los últimos años China superó a Estados Unidos en cantidad de publicaciones científicas anuales y en aportación a investigación altamente citada. Y es que
según la revista Nature, esto sugiere que está produciendo investigación de nivel cada vez más competitivo China, siendo ya una potencia en tecnologías como el 5G y la inteligencia artificial, la supercomputación y energías renovables, asimismo en exploración espacial, buscando estar a la par de la NASA. Es decir, en este ramo de innovación, todo parece indicar que para el año de 2050 se agudizará la rivalidad tecnológica entre estos dos países y se reducirá la brecha entre Estados Unidos y China, ya que China tiene un plan para que el año de 2050 su país sea autosuficiente y líder en sectores estratégicos como por ejemplo computación cuántica, inteligencia artificial, robótica, biotecnología y exploración espacial, por lo que es posible que para ese entonces ya haya colonias lunares chinas en funcionamiento y que empresas chinas compitan cara a cara con las estadounidenses en campos como vehículos autónomos o industria aeroespacial comercial. Así que en este rubro, aunque China aún no es un ganador claro, ya es un claro competidor. Número 9. Exportaciones contra importaciones. Cabe mencionar que derivado de la guerra arancelaria que hemos estado viendo en los últimos días, todos sabemos que justamente China es la fábrica del mundo, es el país que más le vende a todo el mundo y el país que más exporta, exportando cerca de 3.4 billones de dólares, mientras que Estados Unidos no se queda tan lejos. De hecho es la segunda potencia exportadora del mundo, exportando cerca de 2 billones de dólares, lo cual comparado con China sí es muy poco, pero aún así es la segunda potencia exportadora. En este caso debes de saber que por ejemplo China exporta principalmente productos electrónicos como por ejemplo smartphones, maquinaria y equipamiento eléctrico, equipos industriales y maquinaria, productos textiles y confecciones, mientras que sus principales socios comerciales para exportación son Vietnam, Malasia, Estados Unidos, la Unión Europea, además de Japón y Corea del Sur, mientras que en importaciones los 5 productos que más compra China reflejan su necesidad de insumos, es decir, petróleo crudo y gas natural, mineral de hierro, cobre, circuitos integrados y semiconductores, además de maquinaria especializada y aviones, además de bienes de lujo y automóviles de lujo, mientras que en el lado de Estados Unidos sus 5 mayores bienes de exportación son la maquinaria y equipamiento eléctrico, productos aeronáuticos y armamento, vehículos de motor y automóviles, productos químicos y farmacéuticos y alimentos. Y en cuanto a importaciones, Estados Unidos compra principalmente productos electrónicos de consumo y computadoras, vehículos y autopartes, maquinaria y equipos, petróleo crudo y derivados, además de bienes de consumo como por ejemplo ropa, calzado, muebles, juguetes. Y en cuanto a sus máximos compradores, estos serían Canadá y México. Todo esto gracias al Tratado de Libre Comercio, seguidos de China, la Unión Europea y Japón, mientras que como sus máximos importadores tendríamos que su mayor proveedor sería México, quien desplazó a China, todo esto como el mayor socio comercial de los Estados Unidos, seguidos por China, Canadá, la Unión Europea y Japón. Número 10. Salario mínimo. En Estados Unidos en el año de 2025 a nivel federal el salario mínimo es de 7.25 dólares por hora, el cual se mantiene igual desde el año 2009, aunque muchos estados y ciudades fijan mínimos más altos. Por ejemplo, en el año de 2025 estados como California tienen un salario mínimo de 15 dólares por hora o más, además de que la mayoría de la población de hecho no gana el salario mínimo. Y es que un dato curioso es que desde el año de 1950 el salario mínimo federal era en ese entonces de 0.75 dólares por hora, lo que en dólares a día de hoy serían aproximadamente 8 dólares. Por lo tanto, el poder adquisitivo del mínimo federal actual es muy similar e incluso un poco menor que hace 75 años en los Estados Unidos. Esto por efectos de la inflación. Sin embargo, aún más curioso es que en China no hay un salario mínimo unificado en todo el país. Es decir, cada provincia o cada ciudad establece su propio mínimo mensual. Esto según el costo de vida local. Por ejemplo, en el año de 2025 en Beijing y Shanghái tienen salarios mínimos en torno a 2.590 yuanes al mes, es decir, aproximadamente unos 360 dólares mensuales, es decir, incluso menor que el salario mínimo de México, el cual se encuentra en 420 dólares mensuales, mientras que regiones más pobres fijan mínimos de 1.500 yuanes, unos 210 dólares mensuales, es decir, la mitad que en México, o sea, unos 4.200 pesos mensuales. Y es que con todo y esto la diferencia es abismal si lo comparamos con 1950, cuando la mayoría de la población china era campesina y subsistía con ingresos que eran ridículos, y muchas ocasiones las familias subsistían de hecho principalmente con raciones de comida planificada. Y es que es precisamente por eso que se nota mucha la diferencia entre el año de 1950 o la China de 1980 con la población china que tenemos actualmente. Es decir, teníamos una población en China en situación de pobreza extrema a pasar a día de hoy a una población que puede comprar al menos lo básico. Están viviendo de forma inhumana porque no tienen dinero como para pagar un departamento o un espacio en donde vivir de forma digna. 小朋友，你多大了？啊？啊？
Y finalmente, uno más que les voy a comentar, el número 11, estamos hablando del modelo económico. Cabe mencionar que para eso sabemos que Estados Unidos, muchos lo conocen como la cuna del capitalismo, mientras que muchos piensan también que China es un país socialista, un país comunista, pero cabe mencionar que no lo es del todo. Por eso vamos a ver los dos modelos económicos, para que después de esto tú me digas en la parte de los comentarios en qué país te gustaría vivir más. The Chinese have found a way to use capitalism against us. Esta frase es maravillosa. China ha encontrado la manera de usar el capitalismo contra nosotros, pero no eran una dictadura comunista. De hecho, Estados Unidos, como sabemos, funciona el capitalismo de libre mercado que beneficia a la propiedad privada. Es así como las empresas de Estados Unidos operan con mínima interferencia estatal, esto dentro de un marco regulatorio para competencia, seguridad y medio ambiente. Sin embargo, este país protege vigorosamente la propiedad privada y los contratos, siendo un pilar fundamental para los negocios. Es por eso que la mayoría de los medios de producción, como por ejemplo fábricas, tierras, recursos, etc., están en manos privadas, ya sea de individuos o corporaciones, mientras que el gobierno federal rara vez posee empresas comerciales, lo cual genera a largo plazo una distribución de la riqueza y limita también el poder del Estado, lo cual beneficia enormemente la democracia del país. Pues de esta forma, el Estado o el gobierno no concentra todo el poder. De hecho, según un ranking mundial, Estados Unidos ocupa la 6ª posición para hacer negocios. Y es que a diferencia de países como la Venezuela de Hugo Chávez, donde se podía expropiar a diestra y siniestra, un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. En Estados Unidos, la misma Constitución, en su 5ª enmienda, prohíbe la expropiación de propiedades sin debido proceso y sin una justa compensación, por lo cual las expropiaciones son raras y solamente por utilidad pública, dando así sentido al lema de la tierra de las oportunidades, mientras que en el caso de China se ocupa la política del socialismo de mercado con control estatal. Y es que aquí es una economía de mercado híbrida, donde coexiste un vigoroso sector privado con un sector estatal dominante en áreas clave. Hoy, por ejemplo, más del 80% del PIB chino proviene de empresas privadas o mixtas. Sin embargo, el partido chino mantiene el control en sectores estratégicos como por ejemplo la energía, las telecomunicaciones, banca o transporte. Todo esto a través de empresas estatales gigantes, como por ejemplo tendríamos a Sinopec, encargada del petróleo, State Grid, la cual se encarga de la electricidad, el banco ICBC, entre otras muchas, las cuales son algunas de las empresas con más ganancias de todo el mundo. Sin embargo, también tiene famosas empresas privadas como por ejemplo Alibaba, Tencent o Huawei, las cuales son privada o de propiedad mixta. Es decir, en China también se pueden crear empresas, pero a diferencia de Estados Unidos, el Estado chino mantiene un rol intervencionista, guía la economía mediante planes quinquenales, orienta créditos bancarios hacia donde considera que es mejor para el país y puede imponer controles o restricciones a empresas, todo esto en pro del interés nacional. Por ejemplo, Beijing reguló fuertemente a Ant Group, haciendo que adaptaran su funcionamiento a lineamientos oficiales. Y es que podemos ver que aunque son empresas privadas, deben alinearse con el Partido Comunista Chino. Y es que también en términos de la propiedad privada, según la Constitución, se reconoce la existencia legal de la propiedad privada y estipula su protección, pero ya en la práctica la propiedad privada de bienes como por ejemplo el dinero, empresas, productos, etc. es respetada, pero tampoco puedes hacer lo que quieras con ellas, mientras que en el caso de la propiedad inmobiliaria, la tierra urbana es propiedad estatal, es decir, la tierra no es tuya aunque pagues por ella, porque solamente compras un derecho de uso a 70 años, todo esto para vivienda, y de 40 o 50 años para uso comercial, y tras ese plazo, en teoría, el Estado podría reasumir la tierra, aunque este plazo es renovable y tienes que volver a pagar. Es decir, no puedes comprar un terreno y heredarlo a tus hijos solamente por comprarlo, mientras que esto es peor en áreas rurales. Por ejemplo, en este caso la tierra es propiedad colectiva de las aldeas. Eso significa que técnicamente nadie es dueño perpetuo de ellas. Sin embargo, el que queda como dueño finalmente es precisamente el Estado, lo cual facilita las expropiaciones para proyectos, y es por eso que vemos mucha infraestructura en zonas donde antes no había nada. Toda la tierra de China pertenece al gobierno. Tú solo la alquilas, y para construir sobre esas tierras necesitas permisos que otorga el gobierno. También las empresas extranjeras tienen restricciones, como por ejemplo el internet. Aquí empresas extranjeras como por ejemplo Google o Facebook están bloqueadas, permitiendo que equivalentes locales como Baidu o WeChat dominen bajo supervisión del gobierno. Es decir, los chinos consumen lo que el gobierno quiere que consuman. Así que tú dime dónde te gustaría vivir más. Y así llegamos al final de este video, así que como puedes darte cuenta, es verdad que China ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40-50 años, eso nadie lo puede negar. Eso sería el equivalente a que México el día de mañana alcance a Estados Unidos, sería un gran avance y evidentemente sorprendería a todo el mundo, pero eso no significa que pueda llegar tan rápidamente a ser un país primermundista y que todos vivan bien. Es decir, esto es un proceso. Estados Unidos lleva un proceso de más de 200 años en el cual ha logrado posicionarse y en el cual ha logrado que su población viva bien. Por otro lado, es verdad que China avanzó mucho en
pocos años, pero tampoco podemos negar que China es un país tan grande que no todo es como las grandes ciudades. Es decir, si vemos más allá de lo que nos muestran, podremos ver la otra cara de China. Así que tú déjame saber en la parte de los comentarios, punto número 1, si allá que conoces todos los datos reales, quién para ti es la mayor potencia económica. Número 2, si crees que un día China alcance a los Estados Unidos o lo logre superar. Y punto número 3, y no menos importante, si tú pudieras escoger vivir en solamente uno de estos dos países, ¿en cuál te gustaría vivir y por qué? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como MrCracks. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.